información a Roberto Campa Cifrián. Tabasco, ¿cómo se inserta en el ámbito nacional en este sentido? ¿Es un estado con problemas serios, moderado, medio? ¿Cómo podríamos catalogarlo, subsecretario? Yo podría decir que Tabasco es un estado con una problemática moderada, en algunos casos por encima de la media nacional, pero no hay en estos aspectos focos rojos altísimos. ¿Cómo en qué casos? Bueno, los que yo he mencionado. Mira, por ejemplo, en el caso del consumo de alcohol, el 86.8% declara haber consumido alcohol alguna vez en su vida, por encima del promedio nacional, que es 78.3%. Consumo de drogas, 48% haber consumido marihuana y 28% crack, por encima del promedio nacional, que es 43% y 14%. Deserción escolar a nivel de secundaria, Tabasco tiene lugar 17, 5% de deserción, por encima de la media nacional, que asciende a 4.7. Jefatura familiar joven, por encima de la media nacional, está en el lugar 11, con 12.18, que es la media nacional, y aquí es el 13.29. Después tenemos un conjunto de asuntos que tienen que ver con manifestaciones de violencia. Tabasco tiene un problema de secuestro. Es el tercer lugar nacional con 4.47 por cada 100,000 habitantes. Quinto lugar nacional en lesiones dolosas. Suicidio en mujeres, sexto lugar nacional con 2.9 por cada 100,000 habitantes. Un incremento en internos adolescentes, pasó de 19 a 42 internos adolescentes entre 2011 y 2012. Percepción de inseguridad tiene también datos por encima de la media nacional. Entonces son algunos indicadores de factores de riesgo o de manifestaciones de violencia en donde, aunque Tabasco está en estos casos por encima de la media nacional, me parece que tiene todavía condiciones que nos permiten plantear que los temas se pueden corregir si hacemos intervenciones serias, eficaces y oportunas. Regresando a las causas, subsecretario, me llama la atención que de los factores que menciona, el tema de situación económica no lo ha comentado. Tiene que ver también el tema de oportunidades, el tema de tener una casa, de vivir en condiciones, digamos, lo suficientemente decorosas para poder sobrevivir en este mundo tan complicado. Sin duda, los problemas de violencia más delicados en el país no necesariamente están en los lugares más pobres del país. Si nosotros revisamos el mapa de nuestro país, de México, encontramos, por ejemplo, situaciones graves de seguridad en la frontera. Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, en los últimos años Monterrey, La Laguna, Acapulco. Pues nadie puede decir que estos sean las regiones más pobres de nuestro país. Sin embargo, sí se trata de lugares que han tenido crecimientos urbanos desordenados, se trata de lugares en donde hay regiones con una gran exclusión, lugares en donde en muchos casos, en estas colonias que han sido las colonias emblemáticas de la violencia, padres y madres trabajan o tienen una gran cantidad de hogares con jefatura femenina y en consecuencia los niños están pues siendo educados en la calle, muchas veces en colonias sin espacios públicos, sin posibilidad de aprovechar productivamente el tiempo libre. Pero sin duda el tema económico es un tema importante. Oportunidades, a veces no hay empleo y no tienen cómo llevar el recurso a casa, ¿no? Pero si regresamos al tema de estos adolescentes que yo comentaba, prácticamente todos, 94% de estos muchachos se habían desempeñado varios trabajos. Fueron vendedores de dulces, vendedores de flores, vendedores de tacos, franeleros, lavaplatos, ayudantes de albañilería o de herrería. 26% de estos casi 5,000 adolescentes comenzaron a trabajar antes de cumplir 12 años. 41 comenzaron a trabajar entre los 13 y los 14 años, 64% contribuían al gasto de la familia. O sea, la situación económica, la falta de oportunidades es muy importante y ahí probablemente es donde esté uno de los retos principales del programa de prevención. Porque nosotros tenemos claro que hoy necesitamos trabajar con las niñas para evitar que se embaracen antes de una edad conveniente, que tengamos estos índices de embarazo precoz. Tenemos que trabajar con las que ya se embarazaron la primera vez, porque
una situación también recurrente que tiene que ver con el embarazo no deseado, es que una niña que se embaraza a los 12 o a los 13 años, si no se trabaja con ella, el riesgo de que se vuelva a embarazar antes de un año es altísimo. La prevención del embarazo adolescente está no solamente en el primero, sino principalmente a partir de ese primero. Una gran cantidad de estas niñas, y pues seguramente todos tenemos la referencia de niñas en estas condiciones, es que se embarazan la primera vez a los 13 y antes de los 20 tienen 5 o 6 hijos. Entonces es un tema central. Sin duda tenemos que trabajar para que los niños se mantengan en la escuela, para que aprovechen productivamente su tiempo libre, pero al final necesitamos generar oportunidades para ellos. Y pues es mucho más fácil generar oportunidades en un ambiente de altos niveles educativos que generarlos en una colonia en donde hay una gran deserción escolar, donde los muchachos tuvieron ya un primer experiencia de contacto con la ley, pero los empleos que necesitamos tienen que darse también ahí. Por eso trabajamos mucho con los empresarios. Pero, ¿qué pasa, subsecretario Campa, cuando estamos observando que el entorno no ayuda? Vivimos un entorno de hedonismo, los medios de comunicación, y lo tengo que reconocer, lamentablemente no contribuyen para proponer valores, principios, etcétera. El entorno que está viviendo hoy, que están viviendo nuestros jóvenes, es totalmente descompuesto y todo lo que tienen alrededor le influye. ¿Cómo poder lograr que estos programas sean efectivos cuando parece que el panorama es negro? El panorama es complejo. Sin duda, los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Si uno pues prácticamente prende cualquier canal de la televisión y atiende a los anuncios de la programación de esos mismos canales, pues se da cuenta de que estamos muy lejos de un esfuerzo por mejorar a nuestra sociedad, por mejorar a las comunidades. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental, la familia juega un papel fundamental, las iglesias juegan un papel fundamental, las organizaciones de la sociedad, y por ello pues estamos haciendo el esfuerzo todos los días. ¿Estamos fallando los medios de comunicación? Yo creo que los medios de comunicación tienen un papel importante en términos de la información, en términos del entretenimiento, pero me parece que pues una crisis como la que hemos vivido en la sociedad en los últimos años en nuestro país obligan a que hagamos un esfuerzo de reflexión todos. Desde el gobierno hay un esfuerzo de análisis de lo que se ha hecho, de lo que se ha hecho bien, de lo que se ha hecho mal, de lo que tenemos que modificar, pero estamos convencidos que hoy se requiere de un esfuerzo de todos, se requiere de un esfuerzo sobre todo de los que tienen más responsabilidad, y me parece que los medios tienen una responsabilidad y un papel muy importante a jugar en esta materia. ¿Y hay esa conciencia en medios de comunicación, en iglesias, por querer contribuir y generar condiciones, subsecretario? Yo no podría generalizar, pero me parece que encontramos en todos estos frentes gente con un gran compromiso, y me parece que tenemos que acercarnos a ellos y que buscar que conformemos un frente, para tener clara esta situación y en consecuencia para hacer cada uno la parte que le toca, incluso en los lugares más violentos, incluso en regiones que en los últimos años han sido emblemáticas de estos problemas de deterioro social, de falta de cohesión comunitaria, de rompimiento del tejido social. Encuentra uno en todos los sectores personajes, organizaciones, empresas, medios de comunicación que juegan un papel extraordinario y que asumen su responsabilidad. Que son el contrapeso, entiendo, en la zona. Sin duda son el contrapeso y como decía, pues en los últimos años hemos tenido la necesidad de intervenir en zonas que realmente fueron muy conflictivas. Yo recuerdo en el arranque de esta administración, por ejemplo, lo que sucedía en La Laguna. Hoy La Laguna es un lugar mucho más tranquilo, pero cuando arrancamos en esta administración sucedían pues cosas que eran noticia nacional, alarma nacional, balaceras afuera de un estadio de fútbol, ya no digamos muertos, descabezados. En esas condiciones fuimos la primera vez a La Laguna, prácticamente en estado de sitio, y encontramos una sociedad exigente de mejora y de cambio, dispuesta a hacer la parte que le corresponde, que asumió su responsabilidad y que sin duda, con el respaldo y de la mano
con gobiernos que hicieron bien las cosas, cambiaron las condiciones. Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez hace algunos años la sociedad llegó a plantear la posibilidad de que vinieran los cascos azules de Naciones Unidas. Era la ciudad número 2 más violenta del mundo. En Juárez llegaron a suceder 10 registros de secuestro en un solo día. Hace 14 meses que en Juárez no hay un registro de secuestro. De 5,000 homicidios en 2011 pasaron a 500 homicidios el año pasado. Lo que pasó es que la sociedad asumió su responsabilidad, yo diría, le exigió a la autoridad construir una relación de responsabilidad y de confianza, y esta propia sociedad, donde los medios han jugado un papel muy importante, encauzó la tarea para mejorar las condiciones de seguridad. Hoy regiones muy importantes, por ejemplo, de Michoacán o de Guerrero, nos ponen el ejemplo de comunidades, de sectores de esas comunidades valientes y que ayudan a resolver estos problemas. Es un tema también de voluntades, esto es, que las instancias de gobierno tengan verdadero interés en actuar, en hacer las cosas, en meterse de lleno a la problemática. Sin duda es un asunto de voluntad, es un asunto de coordinación, es un asunto de confianza, es un asunto de compromiso para transparentar la información, de compromiso para al hacerla pública, asumir que hay que rendir cuentas y que la sociedad evalúe y le dé seguimiento a las cosas que hace la autoridad. Y reconocer lo que no se está haciendo bien, porque muchas veces hemos visto a nuestros gobernantes evadir para no reconocer que no se ha actuado correctamente. Sobre todo en esta materia, en las materias de seguridad, en donde pues muchas de las tareas exigen discreción, y entonces se argumenta con base en esa discreción que no se puede dar información y que no se pueden transparentar las cosas, pero yo advierto que los mejores ejemplos de éxito, los mejores modelos de ciudades que han vivido crisis muy profundas de violencia y que han sido capaces de resolver estas crisis, en todos los casos hay también un denominador común, y ese denominador común es la sociedad. Es una sociedad activa, una sociedad que participa, una sociedad que asume su responsabilidad como sociedad, como ciudadanos. No han pretendido armarse, no han buscado suplantar a la autoridad, sino han asumido su posición como ciudadanos, han vigilado que la autoridad cumpla con sus compromisos. Eso es, han levantado la voz, han hecho señalamientos. Han levantado la voz, pero sobre todo han definido mecánicas de trabajo, mecanismos de trabajo, formas de trabajo, para realmente darle seguimiento a los compromisos y a las responsabilidades de la autoridad. Las mejores mesas de seguridad en el país no necesariamente son las que están todo el tiempo en los medios de comunicación. Naturalmente son las que se han desvinculado de intereses partidistas, se han desvinculado de intereses de otro tipo, se han concentrado en los temas de seguridad, bueno, han hecho público lo que es necesario, pero pues hay muchas cosas que han resuelto con compromisos y cuando no se cumplen, evidenciando el incumplimiento. ¿En cuánto tiempo todos estos proyectos, todos estos programas que ustedes traen pueden verse con resultados palpables? Los tiempos de maduración son distintos. Hay pues algunas acciones que requieren, y hay que decirlo claramente, que requieren años para su maduración, pero me parece también que lo que vemos hoy en el país es que también hay muchas cosas que dan resultados pues mucho más rápidamente. Juárez, por ejemplo, que es de los ejemplos que yo he puesto, vivió su peor crisis en 2011. En 2 años y medio, cambió de manera muy importante y hoy consolida ese cambio. Al arranque de esta administración, Monterrey pues llegó a ser, junto con Acapulco, la ciudad más violenta de nuestro país. En Acapulco, en Monterrey, llegó a haber 31 bloqueos simultáneos a la 1 de la tarde sin un solo detenido. O sea, la delincuencia organizada bloqueó 31 puntos de una ciudad tan importante como Monterrey un día a la 1 de la tarde sin que pasara nada. Hoy las cosas en Monterrey han cambiado radicalmente. No solamente lo vemos en los índices de violencia, que están enormemente a la baja, sino que lo vemos además en la actividad diaria, en lo que sucede todos los días en la calle. Me parece que tenemos hoy, por ejemplo, en Michoacán,
que vivió el año pasado una crisis de violencia y de inseguridad también pues muy dura, y también las cosas han cambiado de manera muy importante en ciudades como Apatzingán, o como Uruapan, o como Lázaro Cárdenas, y naturalmente en Morelia. Entonces, la fórmula es: los ciudadanos se pusieron las pilas. La fórmula es participación de la ciudadanía, la fórmula es compromiso de la autoridad, la fórmula, me parece, es identificar realmente dónde se tiene el problema, focalizar el esfuerzo y trabajar ahí para resolver. Estamos muy preocupados en Tabasco por lo que estamos viviendo. Se percibe en la sociedad una preocupación enorme precisamente por los índices de violencia, asaltos en las calles, en casa habitación, en fin, una serie de cosas que estamos sufriendo y padeciendo los tabasqueños, y no vemos por dónde, no vemos todavía la autoridad que tenga resultados palpables. ¿Qué le dice hoy a todos los tabasqueños que le escuchen? Bueno, estamos trabajando muy de la mano con el gobierno del estado, con el gobernador. Nosotros hemos venido desde el arranque del programa en 2013 insistiendo en la necesidad de fortalecer las tareas de prevención. Me parece que empezamos a tener resultados positivos. Tenemos identificada la problemática, y yo estoy muy confiado en que estaremos viendo cada día mejores resultados en Tabasco. ¿Tendría que ser para el gobernador el tema de seguridad una prioridad? Yo estoy convencido, a lo mejor yo tengo una visión distorsionada porque es la parte de la que yo converso con los gobernadores. Yo estoy convencido de que el gobernador tiene claro que los temas de seguridad son una prioridad. Ahora, hemos estado hablando todo este tiempo de adolescentes, de niños adolescentes, de la violencia intrafamiliar, de todo lo que los orilla en un momento dado para que prevalezca violencia o para que ingresen a los grupos delincuenciales. Sin embargo, me pregunto, ¿qué pasa con todos aquellos que ya son mayores? ¿Hay alguna posibilidad para ellos de reintegrarlos? ¿Qué se puede hacer en ese caso, subsecretario? El tema es un tema central porque no solamente en México, en todo el mundo, pero sin duda en México, estos centros, estas cárceles son mucho más escuelas de reincidencia que modelos de reinserción. Las cárceles tienen una especie de puerta giratoria, en donde entran por un delito, muchas veces un delito menor, salen y reinciden. Un primer elemento es pues garantizar que vayan a la cárcel solamente aquellos que tengan que ir a la cárcel. Muchas veces se abusa de las cárceles. Estamos construyendo un conjunto de modelos para evitar que los que no tengan necesidad vayan a las cárceles. ¿Una persona adulta se puede arrepentir, se puede reintegrar o ya es caso perdido? Yo que depende o sea, yo que no puede generalizar. El problema, por ejemplo, es que un adulto que bajo el influjo de una droga, legal o ilegal, golpea a la familia, ejerce violencia contra la familia, es denunciado y se va a la cárcel 2 años, pues seguramente cuando salga de la cárcel rompió completamente con el lazo familiar, profundizó en sus adicciones. Si entró a la cárcel con un problema de alcohol, va a salir con un problema de drogas ilegales sin ninguna duda. Nadie lo va a contratar. Y entonces lo que vamos a hacer es garantizar que esa persona pues salga a cometer un delito mucho más grave que el que cometió inicialmente. Y hay una enorme cantidad de gente que está en la cárcel por delitos como este. Un porcentaje altísimo de la gente que está en la cárcel cometieron delitos que implicaron menos de 5,000 pesos en un robo. Y entonces el riesgo es de abusar de las cárceles y en consecuencia generar reincidentes, porque esa es la característica de las cárceles. Entonces lo primero que estamos intentando construir son modelos para garantizar que los que no tengan que ir a la cárcel no vayan a la cárcel. Esquemas de justicia alternativa, los tribunales de tratamiento de adicciones, por ejemplo. Si un primo delincuente que cometió un delito no grave va a la cárcel, seguramente va a salir y va a convertirse en un delincuente grave. Lo que estamos buscando es que no vaya a la cárcel, que tenga un esquema vigilado por un juez, un sistema judicial que vigile su conducta y que garantice un tratamiento contra las adicciones.
Insisto, las adicciones son un elemento recurrente en quienes cometen delitos. O trabajar con la gente que va a salir de las cárceles en esquemas de desintoxicación para garantizar que salgan de la cárcel relativamente limpios, lo cual pues seguramente va a implicar un riesgo mucho menor de reincidencia. Entonces, pero eso no está ocurriendo, subsecretario. Las cárceles están fuera de control. Tenemos un problema serio en las cárceles, pero estamos implementando estos modelos en el país. Comenzamos el año pasado. Hoy funcionan los tribunales de tratamiento de adicciones en el Estado de México, en Nuevo León, en Morelos, en Chihuahua, en Durango. Vamos a plantear el asunto buscando que se implemente un modelo con estas características este año en Tabasco, y estas son del tipo de acciones que estamos llevando. Porque es del dominio público que muchas bandas operan desde las cárceles. De hecho, cuando los detienen a los secuestradores dicen, sí, llévenme al CRECET, porque ahí van a poder seguir operando y tienen una zona de confort. No hay una reinserción, no hay trabajo, no hay nada que los obligue a tener límites ni nada, sino en las cárceles son lugares extraordinarios para que ellos se vayan desenvolviendo. No podemos negar que tenemos un problema en las cárceles. No podemos negar que uno de los elementos de la estrategia de seguridad, así como tener mejores policías, así como mejorar la justicia, es recuperar el control de las cárceles. Y las cárceles, sin duda, son, no solamente en nuestro país, las cárceles son centros de operación de la delincuencia. Es algo que además pues es parte de su naturaleza. Quienes están adentro de las cárceles pues son gentes que cometen delitos, y la gente que comete delitos, que no tiene además otra cosa que hacer, porque en muchos casos nuestras cárceles no ofrecen tampoco una oportunidad laboral, pues entonces están todo el día pensando en cómo operar el crimen. Desde ahí tenemos un problema, y yo lo que puedo decir es que desde el arranque de esta administración se está trabajando seriamente en este tema, que hay un seguimiento de los avances que se tienen en esta materia, y que parte de la estrategia de seguridad tiene que ver con recuperar el control de las cárceles. Subsecretario Roberto Campa, yo le agradezco mucho estos minutos. Al contrario, es un gran privilegio estar aquí, y yo agradezco la oportunidad de conversar con la gente que nos escucha. Muchas gracias. Es Roberto Campa en Telereportaje. 8 de la mañana, 38 minutos. XHB